Bienvenidos a Terapia Política, un programa de radio en línea enfocado en el acontecer político y dedicado a sanar a nuestra sociedad. Producido por Nicolás Villamoya. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Bienvenidos entonces a este nuevo episodio de Terapia Política, el cual voy a intentar que sea un poco más fluido que la versión en inglés, porque quedó muy acartonada, muy esquemática y hasta muy académica. Entonces, bueno, el tema de hoy va a ser un tema que está en boga y que está seguramente presente en mentes, corazones y demás, me refiero al miedo. El miedo en esta época, en esta coyuntura además de pandemia global COVID-19, pues seguramente va a estar presente en nosotros, en nuestros seres queridos, ¿no? Entonces me parece pertinente tratar este tema para, digamos, que no sea simplemente puras especulaciones mías. Pues me he documentado sobre la historia del miedo y también un poquito sobre la manera en que percibimos el miedo, sus efectos políticos obviamente, sus efectos terapéuticos o más bien sus consecuencias terapéuticas, pero sobre todo lo que más me interesa es, a raíz de ese miedo que sentimos, qué hacer con eso desde la psicoterapia, cómo lidiar con esos miedos que tenemos. Entonces me parece un tema, como ya mencioné, pertinente y además muy interesante. El hambre desayuna miedo y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar.
Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. Como anotaba Eduardo Galeano de manera magistral, el miedo parece ser perenne y además parece estar, o quizá está, a cargo de nosotros y por ende de nuestra civilización. De hecho, según el teórico francés Jean Delémou, que a su vez cita a otro teórico de apellido Ferrero, la civilización históricamente ha sido una lucha contra el miedo, ¿no? Entonces, ellos asumen que el miedo es el factor determinante que lleva al ser humano a crear la civilización. Personalmente, considero que el asunto va más o está más acorde con lo que dice Margaret Mead, una antropóloga estadounidense, pues quien dice que la civilización se basa en la solidaridad, sí, porque cuando los arqueólogos han encontrado rastros óseos de seres humanos que han sido curados, ¿no? Cuyas fracturas han sido curadas y cuidadas obviamente por otros seres humanos. Si yo me quiebro la pierna, necesito de los otros para que me cuiden. Entonces ahí podemos hablar de civilización, porque hay una solidaridad, porque hay un cuidado de los débiles y los enfermos, ¿no? Otros dirán que la civilización comienza con el exceso, con el excedente, ¿no? Entonces cuando hay agricultura o cuando hay animales domésticos y hay excedentes que hay que administrar, entonces ahí comienza la escritura y demás cosas. Y bueno, entonces ahí digamos que hay varias teorías, realmente ninguna es excluyente, ¿no? Dicen mucho más de los teóricos que quizá de la historia real, porque la historia real quizá fue una mezcla de todos o quizá no es una pregunta para este programa, ¿cierto? Entonces, volviendo a Jean Delémou, disculpen mi francés, él va a escribir un libro, escribió un libro que se llama El miedo en Occidente, donde pues intenta hacer un recuento histórico y a mi modo de ver lo hace muy bien, de cómo el miedo le ha dado forma a lo que hoy llamamos Occidente, ¿no? A esa civilización judio-cristiana, romana, católica, moderna inclusive, ¿no? a través de los siglos. Entonces, primero, pues el autor, digamos que acepta la existencia del miedo como algo biológico, ¿no? La enmarca dentro de un marco clínico, ¿no? Como una emoción choque generada por la conciencia de un peligro inminente, ¿no? Y ese peligro inminente va a generar respuestas fisiológicas en nosotros, ¿no? Es una energía inusual que todos sabemos que de alguna manera nos condiciona y modifica y altera nuestro cuerpo, ¿no? En un segundo, en un instante, claro, nuestro cuerpo se congela o actúa o reacciona, pero digamos que eso es el miedo, ¿no? Que lo sentimos internamente y muchas veces también tiene manifestaciones externas, ¿no? Pero entonces Delémou va a ir más allá y va a decir que hay miedos individuales y miedos colectivos, ¿no? Y además hay miedos según clase social, entonces están los miedos de la gente del común y los miedos de las élites, ¿no? Y además hay miedos que se originan en una amenaza particular, ¿no? O en un objeto o ser particular, que son miedos concretos. Y además hay miedos y sentimientos de miedos frente a un peligro que realmente no tenemos bien identificado, y a eso le llama angustia, ¿no? Que es básicamente un sentimiento global de
inseguridad. Siguiendo con el miedo en Occidente, Delamue realmente hace pues unas acotaciones y unas observaciones magistrales sobre el fenómeno del miedo a través de la historia, sobre todo europea. Y entonces, primero muestra o parte de una escena del medioevo, Augsburgo, ¿no? Donde básicamente desde la arquitectura y desde la ingeniería civil, las ciudades y los asentamientos se construían en función del miedo, ¿no? Amurallados con mucho hierro, ¿no? y mucha madera para obviamente mantener afuera de una manera inmunológica a los extranjeros que seguramente eran invasores, pero por dentro obviamente también estaba la gente del común, y esos pues siempre eran también fuente de miedo para las élites, ¿no? En todo caso, hay un proverbio del siglo XIX, del siglo IX, que parece estar tan vigente hoy como lo estaba en esa época. Dice así: si un extranjero viene a tu ciudad, se relaciona contigo y está de acuerdo contigo, no confíes en él. Por el contrario, es cuando tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Y además de eso, digamos que el miedo era algo de que avergonzarse, ¿no? Mucho antes del medioevo, ya desde épocas romanas, el poeta romano Virgilio sentenció: el miedo es prueba de un bajo nacimiento, ¿no? Y si no estoy mal, Descartes decía que el miedo provenía de una excesiva cobardía, ¿no? Entonces miedo y cobardía estaba muy relacionado, y Montaigne y La Bruyère directamente decían que la cobardía y el miedo era algo pues que se manifestaba sobre todo en los pobres por su propensión a la cobardía. Entonces el miedo era algo de las clases bajas, de los pobres, de los cobardes, ¿no? Y lo fue durante la mayoría de historia occidental. No sabría yo si eso se mantiene o no en la actualidad, pero no deja de ser curioso que todos estos nobles y estos caballeros muchas veces, digamos que sus virtudes eran, por lo menos en la literatura caballeresca, eran la valentía, y sus nombres eran Juan sin miedo, Carlos el temerario, ¿no? Y esos no son ni siquiera, estos últimos dos que menciono, ni siquiera son personajes ficticios, sino que realmente pues, existieron, ¿no? Son personajes históricos. Entonces, también hay esa repulsión a nuestro miedo, porque el miedo se ha entendido históricamente como algo de un bajo nacimiento de las clases bajas, ¿no? Algo bajo, algo del populacho, del vulgo, algo de los estamentos bajos de la sociedad. Mientras que la valentía y el ser temerario y el no sentir el miedo es algo propio de las élites. Muy interesante en estas épocas pues, de desigualdad extrema en el mundo, de extrema concentración de la riqueza, y muy diciente también. El miedo además ha sido muy instrumental y sigue siendo muy instrumental para el control social y político a nivel nacional, interno, y a nivel internacional. Symphorien Champier, un turifario de la nobleza medieval, ya notaba a su
a su noble, a su señor, la siguiente frase: el señor debe deleitarse y consolarse con las cosas que producen sufrimiento y trabajo en sus hombres, ¿no? Entonces, desde esa época ya el miedo era algo que debían sentir los súbditos. Y Maquiavelo, hablando en nombre de la razón, ni más ni menos, aconsejó a los gobernantes de la época, en su tratado El Príncipe, que era más conveniente ser temido que amado, si acaso esos gobernantes querían mantener el poder, ¿no? Y es muy cierto que cuanto más miedo tenemos, más obedientes nos volvemos, ¿no? Los poderosos, los nobles y los ricos, por el contrario, siempre se han presentado como valientes. Quizá esa es la forma de decirle al mundo que ellos no obedecen a nadie más que a sí mismos, ¿no? Claro, en 1789, con la Revolución Francesa, esos temerosos y esos cobardes aprendieron y se dieron cuenta que a pesar de su cobardía y su miedo, ellos también podían infundir miedo en esa élite, ¿no? Y bueno, después de todo, nominalmente o desde el nombre mismo, el régimen de Robespierre fue un régimen del terror. Y en Europa igual, tanto que todos los días nos ataca la élite europea. No deja un solo día sin atacarnos. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo. A Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. Es decir, es un impacto mundial el de nuestra revolución. Ahora bien, si la historia de nuestra civilización occidental ha sido una historia de lucha contra el miedo y digamos, de pasarse el miedo entre clases también, también ha sido una historia de negación del miedo, ¿no? No solo por las élites, sino básicamente por todos, ricos y pobres por igual, ¿no? Nadie ha querido o quiere aceptar su propio miedo hasta el día de hoy, ¿no? Quizá por ese estigma de que es algo de las clases bajas y cobardes, ¿no? Porque inclusive después de que esas ideas revolucionarias francesas capturaron las mentes y los corazones de aquellos más allá de las fronteras francesas, a kilómetros y años de distancia, en Venezuela el himno nacional se titula Gloria al bravo pueblo, no al cobarde pueblo, puesto que nadie que hace grandes cosas canta canciones a su miedo, ¿cierto? Y la negación, pues ustedes saben que es un tema muy recurrente en el psicoanálisis, ¿no? Aquí un proverbio occidental, medieval: alabado sea el mar, pero quédate en la orilla, ¿no? Y ese tipo de proverbios y refranes se pueden encontrar en la cultura rusa, en la cultura holandesa, tan marinera, pero igual digamos que el mar ha estado muy, muy cercano o ha sido una fuente de miedo histórica en Occidente, ¿no? Y psicoanalíticamente es muy diciente porque pues obviamente el mar es lo desconocido, el más allá, y en el más allá yacían los invasores, las enfermedades y en general pues aquello que no conocían las personas, ¿no? Y digamos que solo una ola de ese mar colérico era suficiente para aterrorizar a los occidentales hasta hace no mucho tiempo, ¿no? Es digamos que más allá de lo teórico hay
Hay casos puntuales como el Cabo Bojador, ¿no? El Cabo Bojador por mucho tiempo fue la frontera entre lo conocido y lo desconocido, ¿no? Por ahí, eso queda en Marruecos, y hasta allá habían llegado los europeos, ¿no? Sobre todo los portugueses, hasta que pues Enrique el Navegante cambió, y pues digamos, Enrique el Navegante y sus comandados y sus tripulantes cambiaron la historia, pero inclusive durante la época de Enrique el Navegante, el Cabo Bojador se conocía como el Cabo del Miedo, porque precisamente era la frontera entre lo conocido y lo desconocido, ¿no? Y además el miedo es precisamente por esa carga psicológica tan grande que tiene, ha sido una herramienta de disuasión fuertísima hasta nuestros días, ¿no? Se dice que la única manera en que un país puede mantener su soberanía actualmente es a través de las armas nucleares, precisamente porque la destrucción total pues nos causa tanto miedo. Y en los siglos XV y XVI había muchas historias que los europeos se contaban entre sí para disuadirse de ir a explorar más allá, ¿no? Eran dragones, humanos con ojos en su abdomen, hombres sin cabeza, ¿no? Todo ese tipo de bestias están en el más allá. Obviamente el miedo pues es un arma de disuasión excelente, ¿no? Ahora, obviamente lo desconocido, lo exótico y el más allá pues también genera fascinación y atracción, y lo ha hecho a lo largo de la historia, pero eso tiene que ver más con aquellos deseos no reconocidos, con esas partes nuestras no admitidas, excomulgadas de alguna manera, desterradas, ¿no? Pero ese tema es más cercano a aquello que llamaba Jung la sombra, y pues si quieren saber más sobre eso les recomiendo el episodio anterior, porque este pues es sobre el miedo, ¿no? Otro tipo de negación. Y cuando me refiero específicamente a los miedos que causan, digamos, un peligro inminente, ¿no? Como por ejemplo, o por lo menos tangible, digamos, como el miedo precisamente a las enfermedades, a las pestes. Digamos que ahí también hay mucha evidencia histórica sobre la reacción de las personas, ¿no? Y el primero suele ser la negación, ¿no? Cuando digamos que la peste bubónica fue un ejemplo muy, muy interesante del nivel de negación, ¿no? Tengo una cita: en las calles, en las tiendas, en las casas, era recibida con una sonrisa de incredulidad, burlas, desprecio, mezclado con ira hacia todos los que se aventuraron a hablar sobre el peligro, a todos los que hablaron de peste. La misma incredulidad, digamos mejor, la misma ceguera, la misma obstinación prevaleció en el Senado, en el Consejo de Decuriones y en todos los cuerpos de la magistratura. Entonces, las noticias de la peste, la gente no quería saber de eso, la gente no quería aceptar eso, ¿no? Era algo que simplemente se rechazaba, era algo que no se podía mencionar, ¿no? Algo así parecido como al estalinismo. Y ya cuando llegaba la peste, ¿no? Ya cuando llegaba la peste a la ciudad de uno y ya no se podía negar, entonces el miedo crecía, invadía todo y se volvía perenne, ¿no? La gente temía a los muertos, a los vivos, al aire, obviamente, a sí mismos, al agua, ¿no? Cualquiera podía estar infectado y cualquiera podía además infectarse. Entonces, claro, el vecino, el amigo, el familiar, todos se convirtieron en sospechosos, ¿no? Y obviamente el lecho nupcial pues se convirtió en una trampa mortal. Ese es el nivel de paranoia, ¿no? al que nos llevan estas situaciones muy dicientes para esta época actual de COVID-19, ¿no? Donde ya inclusive han habido linchamientos y demás. Pero bueno, digamos que las épocas modernas
parecen ser tan supersticiosas como las épocas premodernas, ¿no? Pero bueno, digamos que también es una reacción muy humana, y precisamente la modernidad no ha hecho de nosotros pues humanos distintos a estos que, o por lo menos no a todos nosotros, nos ha convertido en humanos distintos a aquellos que veíamos en épocas de plaga bubónica, y además en momentos tan tensionantes, tan angustiantes y que generan tanto miedo, pues parece ser que la reacción proviene de lugares distintos a la razón. Ya analizando nuestra época, ¿no?, la época contemporánea, el miedo es un instrumento y un recurso maravilloso para el control, maravilloso entre comillas, ¿no?, y para la política electoral, ¿no?, pues hablando de una manera muy maquiavélica. El miedo crea individuos y masas muy obedientes, ¿no? En Estados Unidos, que es un arquetipo de la estrategia y de la cultura del miedo, las élites poderosas han creado y vilipendiado múltiples fuentes sintéticas de miedo, ¿no? Hay un libro famoso que se llama Cultura del Miedo, de un sociólogo llamado Barry Glassner, que precisamente acuñó este término cultura del miedo. Pero sí que ha funcionado bien, y sí que funciona bien el miedo como instrumento de manipulación política. Érase una vez un país, España, donde los presidentes del gobierno te faltaban al respeto porque sabían que tienes miedo. Te faltó al respeto Suárez, que venía de Falange; Calvo Sotelo, que permitió el 23F; Felipe González, que desmanteló tu industria y te metió en la OTAN; Aznar, que vendió todas tus empresas públicas y multiplicó la especulación; Zapatero, que cambió la Constitución para que cuando tuvieras necesidades comieras artículo 135; Rajoy, que apuntaló el partido más corrupto de Europa y creó una policía política para que no se te ocurriera ir a votar a otro partido; y Pedro Sánchez, que te ha vuelto a decir que va a derogar la reforma laboral del PP, no porque piense que eres imbécil, sino porque sabe que tienes miedo; y el rey Juan Carlos, claro, que fue nombrado por Franco, y gracias a tu miedo dicen todos que fue el que trajo la democracia. Para que sigas teniendo miedo, el ministro de Defensa, Bono, invitó a desfilar el Día Nacional a un soldado de la División Azul, de esos que pelearon con Hitler, y a un republicano español que entró con la columna Leclerc a liberar París de Hitler. Y para que tengas miedo, Zapatero sacó la última estatua de Franco de Madrid con nocturnidad para no molestar y para que tú no te hicieras preguntas. Porque tienes miedo, querías que Podemos aceptara las migajas que ofrecía el PSOE. Porque tienes el miedo en los huesos, en la memoria, en los silencios de tu casa, en los gritos de las tertulias de televisión. Porque tienes miedo a pedir más de la cuenta, porque tienes miedo a reclamar lo que es tuyo y lo de tus hijos y lo de tus nietos. Porque tu miedo te hace vivir en una democracia de prestado. Pedro Sánchez no sabe mucho, ni siquiera sabe de los asuntos de su tesis doctoral, pero sabe que tienes miedo. Y por eso te dijo que le votaras para frenar a la derecha, y luego le pidió el voto para ser presidente a la derecha. Y ahora vuelve a pedirte el voto para frenar a la derecha, porque sabe que tienes miedo. Y por ese mismo miedo la izquierda se rompe y surge otra izquierda más amable con el miedo, que dice que va a molestar lo justo precisamente a los estrategas del miedo. Porque saben que tienes miedo, dicen que los 4 millones de votos de Unidas Podemos no tienen derecho a gobernar, y tú, asustado, asientes. Y tu miedo te dice: no os paséis, no os paséis, no os paséis. Pero no te das cuenta de que quien te dicta ese pensamiento es precisamente tu miedo. Porque saben que tienes miedo, te dicen que los muchachos de Alsasu tienen que pudrirse en la cárcel para que no se te olvide que hay que tener miedo al Estado y también a sus funcionarios. Y ese miedo es el que tiene encarcelados a políticos en Cataluña. Es el que permite que jueces que son uña y carne del PP dicten justicia en el reino de la España con miedo, o que silencia a los estudiantes frente a los catedráticos en las clases de las universidades del reino asustado de España. Porque saben que te asusta romper límites
no encarcelan a la infanta, no permiten que el rey emérito vaya a explicar su fortuna, o renuevan los ducados de Franco y de Primo de Rivera, y por lo mismo el asesino Queipo de Llano reposa en una iglesia que también ha hecho lo suyo para que tengas miedo. Porque tienes miedo, no te respetan. Convocan tantas elecciones como haga falta para que sea finalmente tu miedo quien elija a quien ellos te dicten. Y miman tu miedo y te borran la memoria para que no te acuerdes de que antes de ti hubo hombres y mujeres que no tuvieron miedo y que gracias a ellas y a ellos hoy eres libre para administrar tu miedo y para que midas tu libertad sin molestar demasiado a tu miedo. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Nada más populista y digamos que nada más populista de derechas el crear miedos y culpables extranjeros o internos para disfrazar y negar las contradicciones del capitalismo, que necesita las crisis que generan desempleados y desahucios y demás tragedias económicas por su mismísima naturaleza. Eso ya está ampliamente demostrado. Entonces esos gobernantes, ya quieran llamarse a sí mismos populistas de derechas o no, ese establecimiento ha creado múltiples miedos sintéticos a través de la historia, pues víctimas tan absurdas como los hombres solteros, las madres solteras, los bebés, los crack babies, ¿no? Síndromes de déficit de atención, las madres adolescentes, los hombres negros, ¿no? Todos han sido, digamos, los protagonistas de campañas de miedo, los villanos de esas campañas de miedo, para persuadir a la población para que vote de una u otra manera o que ceda algunas de sus libertades, ¿no? En nombre de la lucha contra el terrorismo en Estados Unidos han accedido a guerras, a que los espíen, a perder derechos constitucionales, ¿no? Otra vez con unas víctimas inventadas, el Islam, los mexicanos, los inmigrantes, los negros, los judíos, bueno, lo que sea, ¿no? Y además de hacernos muy obedientes para ceder libertades o votar de X o Y manera, el miedo también es súper útil y súper funcional al mismo capitalismo y a su consumo, ¿no? O sea, al consumo del capitalismo y al consumo de bienes y mercancías para alimentar ese capitalismo, ¿no? Si hay algo que ha creado el capitalismo son consumidores poco informados que toman decisiones irracionales, ¿no? Todo lo supuesto, todo lo distinto o lo contrario a lo supuesto, ¿no? La obsolescencia planificada no es nada distinto a la gestión del miedo, ¿no? Porque básicamente la obsolescencia planificada es la vergüenza por tener lo viejo, el miedo al que dirán y el orgullo de tener lo nuevo, ¿no? Entonces el distanciamiento de ese miedo, mientras siga siendo nuevo, y a medida en que va envejeciendo la mercancía, siento esa vergüenza, siento ese miedo a ser excluido, porque la vergüenza no es otra cosa que el mismo miedo de ser excluido por la manera en que me ven los demás, ¿no? Y aquí la tensión para conformarse es una carga tan pesada que inclusive se puede recurrir a la desviación de la norma social, ¿no? Al crimen, precisamente para tener capacidad de consumo, ¿no? Eso es muy evidente en Colombia, ¿no? Y por eso las primeras generaciones de narcotraficantes ostentan, y en general todo nuevo rico, ostenta su capacidad de consumo, quizá como un puntillazo, un sablazo a ese miedo, a la carencia que tanto tenemos bajo el capitalismo. Bien,
Entonces entremos al aspecto terapéutico de este episodio. Porque para Delamue, por ejemplo, el miedo siempre es miedo a la muerte. Sin embargo, si uno se enfoca sobre el miedo de una manera terapéutica, por ejemplo, desde la psicoterapia Gestalt, el miedo es algo totalmente distinto. El miedo es miedo a la vida, ¿cierto? Y eso tiene, digamos, que una razón de ser, ¿no? Históricamente nos hemos hecho la pregunta de si hay vida después de la muerte, ¿cierto? Pero los psicoanalistas muchas veces se hacen la pregunta si hay vida antes de la muerte. Y esa pregunta, antes de que ustedes piensen que la pregunta es absurda, esa misma pregunta se la hacían los esclavos haitianos, ¿no? Con una respuesta muy diciente y muy bella, digamos, poéticamente bella, que fue llamarse a ellos mismos, a los esclavos haitianos, zombies, ¿no? De ahí viene la palabra viene del Congo, de los esclavos del Congo que llegan a la isla dominica francesa, hoy Haití, se llaman a ellos zombies entre sí. ¿Y por qué se llaman a ellos zombies entre sí? Porque ellos eran muertos vivientes. Biológicamente estaban vivos, pero su esclavitud, su condición de servidumbre, precisamente los hacía unos muertos en vida. Y es esa vida, precisamente, a la que la psicoterapia Gestalt dice que el miedo quiere evitar, ¿no? No es que queramos evitar la muerte, sino que el miedo es una herramienta para evitar nuestras propias vidas. El miedo está en nosotros para evitar la vida. Cuando el miedo es conservacional, digamos que hay una amenaza auténtica e inminente, precisamente ahí, pues el miedo no tiene tiempo de operar. Aparte de la reacción biológica, el miedo que sentimos como sensación pues realmente no sirve de a mucho. Cuando la situación realmente es seria, no hay tiempo para entrar en pánico. Por eso es tan absurdo esta gente, ¿no? Que cuando hay una pandemia global, lo primero que hace es entrar en pánico y cree que comprando papel higiénico por montones, pues entonces no va a haber amenaza de coronavirus, o quién sabe qué tipo de raciocinio o respuesta hay ahí, pero cuando hay una amenaza real, realmente no hay tiempo para entrar en pánico, ¿cierto? Entonces, ya desde el Enneagrama, que es una rama de la psicoterapia Gestalt, hay una personalidad en específica, un carácter, digamos, una versión del ego, ¿no? Que recibe ese nombre específico, el miedoso, ¿no? Quien les habla, de alguna manera ha sido diagnosticado, si cabe la pregunta, o si cabe el término, con ese tipo de personalidad, ¿no? Y entonces, el miedo, ¿no? Ese miedo que nos distrae de la vida, es un miedo neurótico, precisamente para distraernos, para no estar en el aquí, en el cuerpo y en el ahora, en la emoción. El miedo, entonces, es un instrumento netamente racional, o de la cabeza o mental, digamos, no racional sino mental, que nos lleva al futuro o al pasado o algún lugar de nuestra mente, pero que realmente nos aleja del aquí y el ahora, del cuerpo y la emoción. Es una manera de evadir cuerpo y emoción. Esa es la función, el para qué del miedo, ¿cierto? Y además, el miedo está muy relacionado con la duda, ¿no? La neurosis está muy relacionada con la duda, con múltiples escenarios, ¿no? Que determinarían mi actuar o que determinan mi actuar, ¿no? Múltiples posibilidades que yo me hago en la cabeza para actuar según
controladamente según cada una de esas posibilidades. Y ese abanico de posibilidades me va a paralizar y va a impedir que yo actúe, ¿no? Es un freno de mano para el impulso, para la emoción, que vuelve todo un cálculo, ¿no? Y una respuesta preventiva precisamente a eso que hay dentro de cada uno de nosotros en cuanto a cuerpo y cuanto a emoción, ¿no? Entonces, ese miedo, ¿no?, es un freno básicamente a la vida, y por eso se dice que el miedo es miedo a la vida, ¿no? A tal punto que durante la peste bubónica, por ejemplo, cuando la muerte era inminente, cuando ya la gente sabía que estaba infectada y le quedaba poco, y ya no había que temer, porque ya la decisión estaba tomada por uno y ya uno se iba a morir, entonces ocurrió algo curioso. La gente entonces se entregó a Dionisio, digámoslo de alguna manera, a los placeres corporales, ¿no? Todos los excesos que se puedan imaginar, ¿no? Se entregó de alguna manera a su cuerpo y a su emoción, precisamente porque ya no había forma de ponerle freno de mano a través de múltiples escenarios, ¿no? Ya no era, ¿será que me curo, entonces actúo de esta manera? ¿O será que me enfermo, entonces actúo de esta manera? ¿O será que si hago tal cosa no me voy a enfermar? ¿No? Simplemente no había abanico de posibilidades. Ya sabíamos que íbamos a morir, como lo sabemos todos, porque en últimas todos vamos a morir. Y ahí la gente de alguna manera se alejó de esos miedos y le tocó casi que a la fuerza, pues, o por la misma fuerza de la muerte biológica, le tocó vivir la vida, le tocó vivir en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Entonces, la muerte a la que le teme el miedo, en últimas, es la muerte del ego, es la muerte del yo, ¿no? Es la muerte de ese personaje que interpretamos para la sociedad y para nosotros mismos, que siempre nos va a acompañar, pero que ciertamente no debe determinarnos, ni determinar nuestras acciones, ni nuestros impulsos, y sobre todo, no debe alejarnos ni de nuestra vida, ni de nuestro camino. Pero entonces, ¿qué hacer con ese miedo, que igual está presente? ¿Cómo lidiar con ese miedo? ¿Cómo integrar ese miedo que en todo caso reside dentro de nosotros? Hace poco leía un tuit del Papa Francisco, un trino, que nos invitaba a vencer al miedo. Como paciente y como terapeuta en formación, mi consejo es que, si bien debemos enfrentar al miedo, nunca debemos afrontar al miedo. El reto del miedo no es vencerlo, no es matarlo, no es cortarlo como una parte enferma de nosotros, no. Porque el miedo es parte de nosotros. Enfrentarlo implica mirar ese miedo a los ojos, no la amenaza real o no, sino el sentimiento de miedo. Mirar ese miedo a los ojos, ¿no? Y aceptarlo como parte de nosotros. No negarlo, no desterrarlo, no ignorarlo, no sentir asco o incomodidad o culpa por sentir ese miedo, como históricamente se ha hecho. No vencerlo, no derrotarlo. Mirarlo, integrarlo, masticarlo, digerirlo, sin desterrarlo a las sombras. Este actuar, este hecho, esta acción es la que implica una auténtica integración del miedo. Así podemos realmente sentirlo. Y el sentir nuestro miedo tiene un componente pues bastante liberador, ¿no? El sentirlo
sin odiarlo, el sentirlo sin expulsarlo. Y al sentir esa emoción miedo y esa sensación miedo dentro de nosotros, realmente le estamos dando su lugar y estamos permitiendo que haga lo que vino a hacer, y le estamos dando en últimas su sitio dentro de nosotros y dentro del mundo. Ese es el verdadero enfrentar el miedo, no vencerlo, no cortarle la cabeza, porque si hay algo que tenga, digamos, un comportamiento muy similar a la hidra, que yo le corto una cabeza y le crecen dos más, es el miedo, ¿no? Entre más intentamos cortarle la cabeza, más cabezas le van a salir y más razones para temer van a existir. Entonces no es una cuestión de vencer nuestro miedo, sino es una cuestión de integrar nuestro miedo para simplemente poder actuar, lanzarnos a actuar sin el freno de mano. Asumir las consecuencias, pero simplemente actuar y ya, sin pensar en nada más que nuestro impulso y nuestra emoción. Entonces, es precisamente ahí, en la integración, en el dar lugar, en el observar, en el digerir, en el integrar, en el actuar desde el impulso, desde la emoción, desde el camino, en el no poner freno de mano a nuestros impulsos y en el mirar a los ojos a nuestro propio miedo. Es ahí, en todo ese conjunto holístico de elementos, que yace la emancipación del miedo. Francia, cuénteme ese capítulo en el que usted moviliza no sé a cuántas mujeres a que lleguen a Bogotá para que no desvíen este río. En ese momento usted se convierte como en una leyenda para el país, una mujer del Cauca, de una población casi desconocida. Paraliza un ministerio. Pues fue que en una partecita más allá abajito habían unas máquinas, unas retroexcavadoras que habían llegado, que bajaron por aquí, por este camino, y llegaron a hacer minería. Yo estaba estudiando, yo me acuerdo, un día estaba en la universidad, cuando me llamó una de las mujeres y me dijo, ve a Francia, haga el favor y viene ya, que nosotros vamos ahí como sea para esas máquinas. Y yo me asusté. Y la gente dijo, ya no están ni siquiera en la orilla, sino en todo el centro del río, destruyendo todo el río. Nosotros vamos ahí a sacarlo por las buenas o por las malas. Y ya eso, nos juntamos en la comunidad, ya los temores, ya la gente tenía miedo a salir. Yo voy a lograr que todo el país sepa lo que estamos viviendo, que la gente se dé cuenta que nos están matando, que están envenenando nuestros ríos. Y le dije a las mujeres, hagamos una movilización. Vámonos recorriendo todo este país, contándole a todo el mundo lo que está pasando. Y ellas tenían miedo. Primero me dijeron que ellas no iban a movilizar, que ellas les daba miedo que las metieran a la cárcel. Otras decían, nosotros salimos de aquí, después cuando regresemos nos van a golpear. Esa misma gente después va a venir en contra de nosotras, nosotros qué vamos a hacer. Y otras decían, no, yo nunca he salido, yo para dejar a mis hijos solos aquí, no, yo no voy para allá. Y entonces yo les dije, vea, si usted no quiere ir, yo voy a ir sola con mis dos hijos. Y ya unas se pusieron hasta lagrimía ahí cuando me vieron así. Y 15 mujeres de la comunidad dijeron, bueno, nosotros te acompañamos. Y ya unos jóvenes también dijeron, no, nosotros no las vamos a dejar ahí solas. Conseguimos telas, hicimos turbantes
Toda la gente nos ayudó a hacer los turbantes en la escuela, conseguimos los costales e hicimos las carteleras con costales reciclados, pintándolos entre nosotras mismas, y toda la comunidad se reunió ahí. Y en la noche llegaron los mayores, nos echaron la bendición. Ese día fue como muy duro porque nos dieron como que ustedes están yendo sanas de aquí, esperamos que regresen a sí mismos. Y eso fue como, eso fue duro. Llegamos a Santander, en Santander nos encontramos con mujeres de Santander y ellas dijeron, nosotras también vamos a ir con ustedes. Ya eran 30. Y después llegaron de Buenos Aires también y también dijeron, nosotras vamos a ir porque esto también es el problema de nosotros. Y llegaron de Guachené y dijeron lo mismo. Y llegaron de Caloto. En la línea, como en algunas partes no caminaban, pues, pero nosotros casi todo el tiempo fue caminando hasta que llegamos a Bogotá. Las mujeres primero tenían mucho miedo, pero después cuando vieron a tanta gente recibiéndolas con tanto orgullo, ellas se fueron sintiendo como fuerte, así como, y no hablaban. Y después terminaron todas empoderadísimas hablando y yo ya no tenía que decir nada porque eran ellas las que hacían las entrevistas, eran ellas los que levantaban ya la voz. Cuando llegamos a Bogotá, pues nosotras nos metimos al Ministerio del Interior. Nos invitaron a una reunión y nos quedamos allá. Porque nos declaramos en asamblea permanente allá en el Ministerio del Interior, porque no... Es que sentíamos que era como que sí, llegaron las negras aquí, pero no nos paraban bola. Los funcionarios estaban ahí con su teléfono, no sé qué, y escuchando, pero sí, pero no veíamos en serio una voluntad real de venir a parar la minería acá. Y entonces nosotras más bravas. Lo que hemos hecho es construir la paz en este país. Y es la paz verdadera, no es la paz de discurso, no es la paz por las armas. Dijeron que éramos una amenaza para la seguridad nacional porque habíamos llegado a la Giralda, que es la casa, eso estaba ahí en la casa presidencial, ¿no? Entonces nosotros dijimos, nosotros no damos ninguna amenaza. Esto se sostiene con los impuestos que nosotras pagamos. Nosotras vamos al río a sacar 1 gramo de oro. Cuando vamos a comprar una libra de arroz para le comer a nuestros hijos, de ahí nos descuentan un porcentaje para sostener esta casa. Entonces, esta es la casa de nosotros.